La metodología es sencilla. Vamos a leer la pregunta. Nosotros ya hemos avanzado con una respuesta. En el conocimiento que tenemos, hemos hecho la respuesta. La idea es que, leída la pregunta, todos, si hay alguna observación, levanta la mano a alguien y nos da la precisión, si es necesario modificarla. Si es necesario modificarla, se hace una votación por todos. Mayoría manda. Lamentablemente va a ser así ahora. Vamos a tener mayoría manda, ¿ok? Porque este es un cuestionario que va a ser representativo para el país. ¿Ya? Entonces, en esa línea, primera pregunta. ¿Hay una agencia gubernamental o departamento que es responsable de supervisar y coordinar todas las actividades relacionadas con la seguridad vial, es decir, un organismo rector en su país? La respuesta es sí, el Consejo Nacional de Seguridad Vial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna observación? ¿O algún punto más que desean agregar ahí? Ninguno. Perdón, sí. Habiendo un organismo al cual pertenece el Consejo Nacional de Seguridad Vial, ¿no debería decir también el Ministerio, siendo el Ministerio, digamos, el de mayor rango, Ministerio de Transportes y Consejo Nacional de Seguridad Vial? Consulto. No, Joel, sí. puedo responder. Lo que pasa es que el Consejo Nacional de Seguridad Vial las integra distintos sectores, por eso es que no se le puede encontrar solamente al Ministerio de Transporte, pese a que está adscrita al Viceministerio de Transporte, ¿no? Pese de acuerdo. Y eso responde, claro, responde a la segunda pregunta. Ya. Claro, la segunda pregunta, entonces haciendo la aclaración, segunda pregunta es, ¿dónde está situado este organismo dentro de la estructura de gobierno? La respuesta es otro, en donde se especifica que es un Consejo Nacional cuyo presidente es un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acorde al Decreto Supremo 01096, artículo 2. Solo una precisión, es un Consejo Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que quede claro cuál es su lugar, digamos, en el... Ok. Exacto. ¿Así mejor? ¿Sí? Es un adscrito al ministerio. Y yo diría, y conformado por representantes de instituciones vinculadas. O sea, los ministerios, salud, todo lo que conforman salud, educación. Así es, que quede, solo así queda constancia de que es un órgano colegiado, ¿no? Pero iría en el primer ítem de la respuesta, no iría en otro. La que dice dónde está situado. ¿Dónde está situado? La segunda pregunta es dónde está situado. Está situado como un órgano adscrito al ministerio. Organismo es un ministerio o departamento gubernamental único o se sitúa dentro de un ministerio o departamento gubernamental y ahí se especificaría. Lo que pasa es que en otros países está dentro, digamos, pero es como a nivel de dirección, pero el Consejo tiene autonomía, por eso es que no calza exactamente con el presupuesto de la primera parte. Tiene autonomía, por eso es que está adscrito. Ahí lo voy a corregir en cuanto a las mayúsculas. Pero la autonomía no es ni presupuestal ni en toma de decisiones, o sea, depende de lo que se dice en todo, o sea, presupuestalmente no es independiente. Sí, se puede. No es un órgano ejecutor. No es un órgano ejecutor, pero existe y no es lo mismo que una dirección. No sé si me dejo entender. Es como, bueno, no tiene el mismo rango que Sutran, por ejemplo, que sí tiene autonomía. Pero no es, el presidente del consejo no es lo mismo que el DGTT, no es un órgano de línea ni nada, ni está por debajo de su viceministro. El presidente del consejo es nombrado debajo del ministro de Transporte, prácticamente a nivel de viceministro. Entonces esa primera parte no recoge, digamos,
su real naturaleza. Claro, el tema ahí, que como bien dice, es un Consejo Nacional adscrito, no es necesariamente una entidad que esté integrada plenamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tiene esa naturaleza. De esa razón ahí respondes dónde está situado, es como Consejo Nacional adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformado por estos actores, ¿no? No sé si me falta alguno ahí, Alexander. Alexander, ¿Sí? ¿falta alguno? Está Salud, Transporte, Educación, Tsunami, Indecopi, Municipalidad de Lima, Callao, Asamblea de Gobiernos Regionales. Interior falta. Interior, ¿verdad? Interior. Trabajo. Interior y trabajo. Ajá. Interior y trabajo. Sí. No, pero... A ver, claro, está bien. Sí, y bueno, las municipalidades de Lima y Callao y Asamblea de Gobiernos Regionales. Es como Asamblea de Gobiernos Regionales, no... Sí. Ya, ahora pasamos a la pregunta 3. ¿Cuáles de las siguientes funciones es responsable el organismo rector? Funciones de coordinación, coordinación de los procesos de trabajo intergubernamentales a nivel del gobierno central. Eso se ha marcado como correcto. Coordinación con la toma de decisiones en materia de seguridad vial en todo el gobierno central. Coordinación en los distintos niveles del gobierno y coordinación de las campañas de medios masivos nacionales. El 3.1.3. Ya, el 3.13. ¿Esto no es correcto? No, o... está bien, está bien. Ah, ya. Sí, está bien los tres. Los 4 están Sí, bien. sí, sí. Ya, ok. ¿Alguna observación? Ninguna. La 3.2, legislación. Tiene dos aspectos. Hemos marcado solo uno de ellos, formulación o revisión de leyes, pero hay otro que es revisión periódica de la legislación, normas y estándares para compararlas con las buenas prácticas y formulación de recomendaciones para mejorar la legislación. La primera nada más es. ¿La primera o la segunda? ¿La 3.21 o la 3.22? La 3.21, porque solamente nosotros podemos dar sugerencias, pero nosotros no podemos formular. Ok. Para eso está la... La de abajo la borramos. Sí. Ajá. Ya. 3.3, monitoreo y evaluación. Hay dos aspectos, es establecer y apoyar los sistemas de datos utilizados para monitorear los resultados en materia de seguridad vial, y el otro era compilación y difusión de las estadísticas nacionales. Habíamos marcado compilación y difusión de estadísticas. El primero, no sé si es ahorita, creo que a través del observatorio, Claro. podría darse esa Podría figura. darse esa figura a través del observatorio. Aunque todavía no está implementado, está creado, pero sí es función. Claro. Sí es función. Está Sí creado, tiene la pero no función. está implementado. Dentro del observatorio está. Pero no está A ver, por norma está establecido el tema del observatorio, ¿no? Sí, Alfonso. Tendría que ponerlo a futuro dentro de las funciones que tendría el observatorio. Claro, a a futuro, porque actualmente no funciona. Claro, es cierto. Ya. Ahí entre paréntesis a la primera, en proceso de implementación, ¿lo podríamos colocar? El observatorio. Pienso Ajá. que sí, sería más. Observatorio en más proceso de implementación, ¿no? Doctor Espinosa, ¿dónde está ese observatorio? Está en el reglamento de... Hay dos, uno que está a cargo de la FTT, que es Exactamente, la eso oferta te y quería demanda de preguntar. empresas de transporte, y hay otro que está a cargo del Consejo Nacional de Seguridad El Vial, observatorio que de está seguridad vial ¿El de seguridad vial? es el decreto de 016. urgencia de fin de año de marzo de 2016 se lo dieron al Consejo Nacional de Seguridad Sí, Vial. es un decreto legislativo. No sé. legislativo. ¿Seguro? Urgencia, Sí, es un decreto Sí, legislativo. hay dos observatorios, uno a Ya, cargo de ok. la FTT. 016 Ya, ok. 016 2016. Yo me había quedado con la idea de Sí, que había la FTT pasado tiene un de equipo FTT. económico Por eso y me estadístico. mejor La de me da FTT sacó una. después. Dentro de la Ya. posterior. Sí existe, sino que está en el proceso de implementación. Es el primero. Ya está, sí, está bien. Y el segundo, compilación y difusión de estadísticas, sí lo hacen también a través del consejo, ¿no? Lo bajamos. Otras y especifique. Y acá hemos agregado el artículo 1 del Decreto Supremo 023-2008, que modifica el 010-96, donde presenta todas estas funciones adicionales, ¿no? Promover participación y colaboración de entidades de la actividad pública y privada, promover y desarrollar investigación sobre accidentes de tránsito,
promover y coordinar la mejora de los sistemas de atención y o rescate de heridos producidos por colisiones viales, coordinar el trabajo de las organizaciones que participan en acciones de seguridad vial, impulsar la mejora de los procedimientos de evaluación para la obtención de licencias de conducir, aprobar el reglamento interno del Consejo Nacional de Seguridad Vial e impulsar la implementación de programas de educación, sensibilización u otros que contribuyan a la formación de una cultura vial. ¿Correcto, Alexander? Sí. ¿Hay algo más ahí? Sí. Yo quisiera hacer un comentario al respecto y, bueno, no sé si es que es necesario estandarizar los términos, porque mientras la policía no maneja como colisión, sino como choque, entonces hay que definir claramente los conceptos y de acuerdo a ello tomar el ¿no? Ya, no hay problema. Acá en el cuestionario está como colisiones. En el momento de lo que lo llevamos a ese punto, le vamos a poner para el nacional, para nosotros como nivel del Perú, utilizamos el término, la metodología choque. Pero creo que también hay colisión, ¿no? ¿O me equivoco? También, pero ahí hay una confusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay una buena definición. La definición no es tan precisa que estandarice al sector o a los sectores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, se puede tomar, digamos, al elaborar las estadísticas de ambos sectores que tocan el mismo tema, entonces ahí están las diferencias. Entonces hay que precisar. Eso es como un adelanto a lo que nos referimos. Gracias. La siguiente, por favor, la 4. ¿Se asigna financiamiento en el presupuesto del gobierno para que el organismo rector realice funciones mencionadas? Sí. ¿Correcto? ¿Sí? La respuesta es sí, porque hay el programa presupuestal, el 131, si no me equivoco. Solo deberías poner ahí entre paréntesis Poquito. No tengo propina. Reducido. Pero poquito. Sí, sería bueno en la precisión, ¿no? ¿Qué porcentaje del Producto Bruto del PBI recibe, ¿no? Varios ceros por delante. Bien, bajamos la pregunta 5. ¿Hay en su país una estrategia nacional de seguridad vial? Acá la respuesta era no. Márcalo, por favor, Nilo. La respuesta es no. ¿Cómo definen estrategia nacional de seguridad vial? Se define como un plan que se tenga aprobado como país, ¿no? Así está definido en las condiciones y eso actualmente no lo tenemos, ¿no? Y pasamos a la sección C. Le damos un salto hasta la sección C. Ahí. Lo interesante del cuestionario, si ustedes pueden ver, en las otras preguntas que siguen, menciona la estructura del plan, ¿no? Y habla de algunos indicadores, por ejemplo, de uso de casco, cosa que nuestros planes anteriores no han tenido. Sin embargo, es interesante poder tenerlo para poder compararnos con otros países. Sección C, colisiones en las vías de tránsito. Acá viene el tema de los datos. ¿Cuántas colisiones con lesionados se registraron en su país en 2016? Número de colisiones con lesionados. El dato que tiene la policía en ese punto es 424. Haciendo la precisión, choques, ¿no? No, solo en el formato no tenemos la parte de colisión. ¿Como colisión? Lo que pasa es que nosotros en el formato le hemos incrementado para que no se pierda el dato, porque nos han dicho, el año pasado hemos hecho el Censo Nacional de Comisarías y ahí hemos hecho algunas precisiones. Entonces nuestro formato no incluía colisión, en el cual le hemos incluido para no perder la otra acta que son accidentes de tránsito. Por eso era que el coronel expresaba y decía, ¿no? Que no se tiene un concepto claro, al menos, bueno, en nuestro caso, para ver cuál es la diferencia entre choque y colisión, ¿no? O choque por alcance, qué sé yo, no toda la discusión, o sea, no sé, yo he buscado en el internet, o sea, no he visto una normatividad o algún documento que especifique y que diga claramente, en el Perú colisión es esto, ¿no? Que nos falta, o sea, para eso, si nosotros queremos enviar datos, por ejemplo, yo tengo en mi formato, cualquier persona agarra el anuario, ve y dice colisión y baja solo la acta de colisión, pero hay un detalle de que también colisión podría ser choque.
choque por alcance, entonces no estamos definiendo, o sea, no tenemos algo estándar, ¿no? Entonces, tendríamos que ver la forma aquí, decir, ¿no? ¿Qué data se va a incluir? ¿Solo colisión o vamos a incluir el resto? Pero tenemos que tener criterio técnico, ¿no? Que en alguna normatividad diga que el concepto claro, eso nos falta. Acá le hacerle una pregunta también. No está, pero no, en ningún momento me ha dicho que el reglamento. ¿Está en el anuario estadístico esa información? No, correcto. específicamente no está. A ver, el actual Reglamento Nacional de Tránsito no habla de choque, habla de colisión. El término choque fue utilizado mucho antes, lo que pasa es que la policía se ha quedado con el término. Y si analizamos simplemente el vocabulario, choque es sinónimo de colisión. Entonces lo que hay que entenderlo es así, o sea, no tiene que haber ninguna norma que perfeccione, solamente el vocabulario, en este caso ustedes tendrían que informar a la entidad que corresponde para que sea... Se presentó, yo tuve una reunión con el coronel Barreto de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito y él mencionaba lo mismo, el problema se presenta a la hora de la recolección de data en el momento de los accidentes. Claro. La ficha habla de choque. Entonces cuando llega a estadística y tienes un término de colisión, esto se puede perder. Se necesita armonizar uno de los dos términos en toda la línea. Perfecto, porque si no, esa interpretación el oficial puede que no sepa que... No, de acuerdo, pero esa coordinación no necesita sino una coordinación interna dentro de la policía, no afuera, porque afuera ya el reglamento no habla de choque, habla de colisión. Entonces, esa homologar o ponerse de acuerdo para utilizar el término a partir de, ya es un documento interno que la señorita podría ser muy buena portadora de voz para que haga conocer a su comando que debería utilizarse un solo criterio. Y debe ser colisión, porque el reglamento ya habla de colisión, no habla de choque. En ese caso, entonces, la estadística que está refiriendo solamente está precisando lo que es colisión, no estás contabilizando choque. Tendría que sumar las dos. Sí, porque por ejemplo en Callao, nosotros en el observatorio que tenemos son 3.186 accidentes de tránsito con lesiones y 51 muertos, y todos registrados. Entonces, nosotros dentro del Callao tenemos cada uno de los accidentes ocurridos en las comisarías con las respectivas ocurrencias y lo pasamos en el sistema. Entonces, si me dice 400, no estaría cansado. No es colisión, en todo caso. Claro. Son todos los accidentes con lesiones. Ileana. Sí, es que en el cuestionario se han revisado todo. Por ejemplo, luego nos pregunta cuántos atropellos ha habido. Me parece que la OMS está entendiendo el término como accidente. Ellos no usan accidente de tránsito. No. Porque entonces va a haber aquí un dato sesgado. Entonces que los que mueren por atropello o quedan lesionados, esos no cuentan. No sé si hayan acompañado un instructivo, Joel, habrá que preguntarle. No sé si María se le puede preguntar a Eugenia María sí. por teléfono. Eso, más que instructivo, es una referencia. Sí. Lo que se menciona como colisiones ahí, habría que ver el tema mencionado el doctor Quispe, está definido en el reglamento. El reglamento habla de colisión. Y habla de colisiones entre dos vehículos o del vehículo con un objeto en la vía, ¿no? No habla del vehículo golpeando a otra persona. No lo define como colisión, ¿o sí? Puede haber colisión de un peatón con un vehículo. Claro. ¿No? Eso también está así establecido. No, ahí en la norma creo que ya le da el nombre de atropello. Es atropello. Ajá. Ahí le da la diferencia de atropello. Lo que pasa es que la figura cambia cuando es el atropello del peatón. O sea, el término atropello está dentro de Tienen un montón de confusión, pónganse la tarea de hacerlo. De verdad, revísenlo para que puedan mirarlo con propiedad, porque cada quien tiene su mirada. Pero en línea aquí lo que vamos a contestar, lo que vamos a contestar acá va a ser la suma de las colisiones, choques. Por favor, si con la dirección de estadística podemos ahí
Y el número no pueden alcanzar sería el número de todo lo que sería la colisión más choques a nivel nacional. Yo hay que llamarle, Eugenia María, sí. Estamos como peces, igual que la línea es directa, simplemente le llamamos y no está, ya está. Esta cifra se basa por choque, por todo lo que sea. Sí, con heridos, exacto. Claro. Pero no solamente es con heridos, ¿sabes? Con muertos. También con muertos. O sea, es la suma de colisiones y choques con muertos y heridos. Esa es la suma que tenemos que colocar ahí. ¿Sí? Esa es la suma. Y la precisión que si agregamos ahí a los atropellos lo vamos a hacer con la OMS para definirlo. Que se han estandarizado algunos nombres. O de funciones. Claro, o sea, son los heridos. Son los heridos, son los heridos. Accidente fatal no es. Ya, no, ahí lo vamos. Acá viene la tarea, definición de colisión con lesionados que estamos utilizando. Acá tendría que responderse con la normativa. No tenemos una definición como país de colisión con lesionados, ¿no? Solamente como colisión. Y esa es la que tendríamos que colocar. No sé si en el Ministerio de Transportes me puede alcanzar esa definición que está, ¿en qué reglamento está? Yo me acuerdo haberlo leído en algún reglamento de reglamento de tránsito. En la regla. No está en el vocabulario, no está en no tenemos una definición como país. Y en el caso de policía... Antes de ello quería precisarte también, antes de tocar ese punto. Según lo que yo conozco, por la experiencia y por el trabajo que he desarrollado ya, no existe esa información. Solamente se puede extraer de una muestra utilizando el sistema de denuncias policiales, que tampoco no es tan confiable por una serie de factores de error humano. Pero la información así como la están solicitando no existe. No existe. Ya, definición no y es más, creo que la fuente que produce la información de estadísticas oficial es considerada como la Policía Nacional, ¿no? Y no se cuenta con esos datos. En el caso de la policía no hay un instructivo o algún documento que se haya aprobado en donde defina a qué le llamo atropello, a qué le llamo choque, a qué le llamo colisión. Tenemos algo, y eso se puede, eso no es el problema es la información que se pide ahí, colisiones con lesionados. Lo que se tiene es el número de colisiones, o sea, de choques, etcétera, y el número de lesionados aparte. Pero colisiones con lesionados, colisiones con muertes, no lo se tiene así. Ayer lo están pidiendo de esa manera, más precisa. Bueno, debería ser motivo porque esta encuesta va a volver a venir. Nada más. También. Es el único indicador que probamos con el... Correcto, está bien, por eso, pero está bien, pero digo, como fuente la utiliza la policía, la información de la policía, como digo, no existe ese dato, tanto de lesionados como también en el caso de muertes. Digamos, no existe cruce de variables. No existe. Solamente yo voy a tener número de muertos o número de colisiones. Y número de colisiones aparte. ¿Hacerlo es complejo? No. Sí, porque el formato que se tiene es un formato manual, ya está establecido, entonces se registran los datos en forma manual. Todo llega a centralizarse a la división de estadística y todo se consolida a través de estos formatos que cada unidad remite. Ok, entonces la mejor respuesta sería ahí que no se dispone de los datos. No se dispone. Ok, vamos a marcar eso en la 8.4. Perdón. Sí. El Ministerio Público puede tener la información. Un ratito, coronel. Estas reuniones que no son frecuentes, de este nivel, no deberían desperdiciarse. Aquí tenemos una representante de la Policía Nacional. Pues si bien es cierto la información estadística, evidentemente se recopila probablemente manualmente, hoy en día existe la informática. Hoy en día se puede aumentar ese ítem y la señorita puede ser portavoz para que en su unidad incorporen, sugieran con una hoja de recomendación para que se abra la estadística y se precise ese tipo, lo que nos está pidiendo la OMS. Y eso se puede incorporar para que en adelante las colisiones se separen, solamente la colisión con daños materiales y la colisión con lesiones.
Entonces, eso sí se puede hacer, no es que no se puede hacer, adelante, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Sí se puede hacer, pero para adelante. Claro. Ahora, yo me acuerdo, sí. Pero para nosotros, por ejemplo, poder incorporar una variable nueva para poder hacer el trabajo, necesitamos que, en este caso, que sería el ente rector, sería el Ministerio de Transportes, defina claramente qué es colisión, o qué categorías tiene para que nosotros podamos incorporar en el formato. O sea, no podemos incorporar algo que no esté normado, por ejemplo, porque va a pasar lo mismo que tenemos ahora, ¿no? Porque nosotros tenemos, digo que sé, por costumbre, por el trabajo anterior que se tenía, qué sé yo, tenemos atropello, choque y atropello, tenemos esas características, pero para nosotros poder incorporar y tal vez estandarizar o mejorar estos formatos tendríamos que tener una normativa base, una base legal que diga, a ver, este concepto, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estamos definiendo colisiones con lesiones, ¿no? Pero en este caso no sabemos específicamente cuál es el concepto que tiene la OMS para estar esta calificación, digamos, de atropello, de accidente de tránsito. Tenemos que revisar primero, estandarizar y ver, ¿no? A ver, ellos conceptualizan de esta manera, nosotros de esta otra manera, a ver qué tipo de información vamos a utilizar, ¿no? Porque puede ser que el concepto sea diferente, no tenemos claro en este momento. Dentro de esa decisión se encuentra todo lo que está planteando acá en el cuestionario, que es colisión, choque. Cuando se nos pidió la información, lo que hicimos nosotros fue recopilar la información que teníamos del Policía de Tránsito e interpretarlo como si fueran accidentes de tránsito no fatales. Esa información sí existe. Entonces, llevarlo a ese rubro, más que tratar de definir, porque podría choque, colisión, hay que hilar bien fino para diferenciar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que sí establece la norma ahora es accidente de tránsito. Dentro de eso está choque, colisión. Entonces, lo que deberíamos hacer, yo creo, es agarrar como lo que ya está en esta norma, que es la definición de accidente, y la data que tenemos de accidentes no fatales, y poner eso en el cuestionario, poner que no tenemos, porque pareciera que no se genera estadística sobre ese tema, ¿no? Perdón, realmente, a ver, un hilo. Estamos viendo aquí el dato que en el Manual de Seguridad Vial 2016 de Caminos y Ferrocarriles, en el capítulo 1, ítem 1.7, habla sobre colisiones. Ahí podemos poner ese dato. Y en referencia a... en el gobierno regional del Callao nosotros tenemos un sistema donde ponemos todas las ocurrencias y nos vota si es herido, si es con choque, si fue choque y fuga, si fue con lesión, si fue accidente fatal, si fue imprudencia del conductor, del peatón. Más o menos hemos agarrado el formato que tiene en el Observatorio Iberoamericano. Lo hemos trabajado con la Oficina de Epidemiología de la DIRESA Callao y implementamos un sistema. Entonces nosotros vamos a todas las comisarías, a las 19 comisarías, recogemos todas las ocurrencias, las pasamos a nuestro sistema y nos bota toda la información que se necesita de Callao. Así hemos sacado 2 informes del 2015, del 2016 y ahora lo tenemos para el 2017. Si lo que nos interesaría, por ejemplo, nosotros como región, es que la policía, con la parte de estadística, pueda agarrar este formato, que nosotros lo podemos facilitar totalmente gratuito y se lo podemos brindar y lo pasarían a todas las comisarías, porque es más, te bota gráficos, te bota cuadros, con toda la facilidad. Lo que sucede es que no hemos podido hacer la policía, como tiene el sistema policial propio donde entran las ocurrencias, no ha permitido que la gente de transporte de cada comisaría utilice nuestro sistema. Pero el sistema ya existe y es totalmente gratis. Sería cuestión de poderlo compartir. Pero ¿sabe lo que, para completar su brillante idea y lo que están haciendo ustedes, compartan simplemente, envíenselo con un oficio al coronel Barreto, a Franklin Barreto, que está ahora como director de investigación de accidentes de tránsito, y él lo va a hacer llegar al Ministerio de Estadística para que esa información sea mucho más rica. Por ejemplo, en las estadísticas, ¿cuáles son las causas? Exceso de velocidad. Luego viene la imprudencia del conductor. La imprudencia es enorme, hay 1000 imprudencias.
Entonces, mejorar la imprudencia. ¿Qué imprudencias son las más resaltantes, no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el clima, cómo la situación del clima, cómo estaba la pista, Bueno, qué no tipo no, me refiero a que la ficha está bastante completa para esas cosas. Por eso, la idea es mejorar. A ver, un favor para conversar. Iliana y después Alfonso. Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando de estadísticas. Tenemos un ente rector en el tema de seguridad vial, que es el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que tiene un observatorio. Mejor todavía. El Observatorio Nacional es el que debe reunir a todos los que generamos información, fuente primaria, nada más, y consensuar las variables con las cuales vamos a trabajar, porque todos podemos tener interpretación de muchas cosas, pero creo que eso es una tarea que ya es urgente, Alexander, que le traslades a Omar, claro, porque últimamente no hay reuniones del observatorio. Entonces es necesario que trabajemos eso, porque luego nos va a llegar ya la próxima encuesta y vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Perfecto. Sí, Alfonso. Ahí está la respuesta del consejo, que salga todo. En el lapso estuve buscando las definiciones de choque y colisión. Y dice lo siguiente: choque es el encuentro violento de una cosa con otra. Lógico. Colisión, encuentro violento de dos o más cuerpos, de los cuales al menos uno está en movimiento. O sea, es por eso, la tarea es exacto. No hay otra. Lo que pasa es que acá, como bien dice el coronel Tolentino, lo que la OMS quiere es algo más allá de esos choques o colisiones, cuántos tienen. Así es, cuántos tienen muertos, cuántos tienen heridos. Eso no es una ampliación. Una cosa es porque tú puedes tener una choque colisión que no produce muertos, está en la estadística. Pero no. Los carros que se agarran la lata con lata. Por tránsito nada más. Sí, pero no hay por tráfico. Daño. No hay muerto. Solamente hay daño material. Lo que a veces si quiere saber, ok, está bien, me puede decir que 50.000 accidentes, como da la estadística, de esos, ¿cuántos son fatales? Eso sí hay. Eso sí. ¿Cuántos son fatales? ¿Cuántos son colisiones con fatalidad? Esa era mi pregunta a la dirección de estadística. Antes yo me acuerdo que tenían cuadros de accidentes fatales y no fatales. Y los tenían por tipo de accidente. ¿Los siguen manteniendo? Sí. Entonces, el dato que más se acercaría sería accidentes fatales por choque. Claro, por choque. Bueno, lo que pasa es que ellos no tienen colisión en el formato. Lo tienen como choque. La definición que he encontrado es choque y atropellos, porque dice con objetos móviles o uno fijo pero el otro móvil. Aquí es la suma de los 12 y atropellos. Y solo los no fatales de acuerdo a la definición. La otra cosa, por ejemplo, que podría tener una distorsión es cuando hay un despiste. No ha habido choque ni colisión. Exacto. ¿Cómo se grafica eso? Claro. Hay un montón de muertos. Bus que se cae, no colisionó con nada. Claro, una conclusión que podríamos definir ya para avanzar es que se requiere esa terminología que debería estar validada para el observatorio, ¿no? Porque ahorita, decía Nilo, hay una del manual de dispositivos de carreteras. Nosotros en epidemiología por la vigilancia hemos hecho definiciones que están aprobadas por resolución ministerial. Ya me acordé. No incluye despiste porque no encontramos un respaldo normativo que defina con una norma que es despiste. Nosotros como salud tenemos también unas definiciones, pero quien creo que debería sacar la final sería el observatorio a través del consejo, ¿no? Pero ahí lo que se puede poner para digamos, estamos en la página 6, eso puede llenar el página, es ver definir que no hay una sola definición. Exacto. O sea, eso es lo que se debe contestar, para no poner todas las definiciones. No hay una definición única. Exacto. No está por construir. Ya. Traumatismo grave, traumatismo leve, tenemos definición nosotros. En el salud sí. ¿No lo alcanzas, por favor, Iliana? Sí, excelente. Ya, Minsa lo va a pasar eso. Igual también. Y lo vamos a compartir. El cuestionario, cuando lo concluyamos, lo vamos a compartir a todos para que lo observen, lo revisen. Si hay algo que cambiar, similarmente lo avanzamos. Igual. Definición, no hay una sola. No hay una sola, ¿no? Son distintas. No hay una única definición. Ya nosotros nos encargamos de buscar la normatividad que nos has dicho tú y la que tenemos en el MINSA, que son las que actualmente estarían aprobadas, ¿no? Donde pueden encontrar es en el manual de investigación de accidentes de tránsito de la policía. También ahí está por ejemplo definido el despiste. Ahí es posible que ahí está definido. Ajá. 9. ¿Cuántas muertes causadas por el tránsito se registraron en el país 2016? Esto lo saqué del anuario, quería verificarlo con ustedes.
Número de defunciones 2696. ¿Correcto? Sí. Año 2016, fuente de la policía, información basada en los registros de la policía. ¿Ok? Bajamos. Intervalo utilizado para definir una muerte causada por el tránsito. Muerte en el lugar de colisión. ¿Sí? Ahora, para hacer un pequeño breve. Información de muerte tiene salud, tiene Ministerio Público y tiene Policía Nacional. Vamos a utilizar la información de la Policía Nacional, principalmente para responder a esta pregunta. Porque en el caso de medicina legal, sus datos son mucho menores, y en el caso de salud estamos retrasados 2 años por los certificados de defunción. Estamos a 2015. A 2015. Entonces, este es el dato más actualizado en el caso de la policía. ¿Ok? Bajamos el 10. Número de muertes por sexo y grupo de edad. Número total de muertes 2.696, hombres 2.084, ¿correcto? Sí. Mujeres 612. Da sexo desconocido, bueno, esto no tenemos todavía esa casuística registrada. 2016, Policía Nacional del Perú. Todavía no estamos en la tercera opción, parece. Distribución de la muerte por grupo de edad 2.696. Estos rangos de edades no los tenemos registrados, ¿no? Lo que pide la OMS. Pero hay un dato que dice datos recopilados con grupos de edades distintos. Bájalo un poco más. Y ahí hemos sumado lo que está registrado en la policía, ¿no? De 0 a 5 años, 223 muertes, ¿correcto? Pero yo en relación a los grupos de edad, en las encuestas anteriores hemos contestado con datos del MINSA. En este porque caso, la variación de cifras entre año y año no es mucha. Porque no se pueden quedar datos en blanco. Porque el problema es que cuando sale el informe final publicado, o sea, como país tenemos muchos datos en blanco. Y si sí tenemos de una instancia que te puede dar, deberíamos de consignar. ok, acá tenemos los datos de la policía. Vamos a poner los datos. ¿Los tienes ahí, Liliana? Para poder Te dije que les estaba revisando para ver que no tengamos los no especificados en mayor porcentaje. Porque estas son muertes por grupo etario. Muertes por grupo etario teníamos... Verificamos la información de la policía, a ver si la tenemos. 223 de 0 a 5 años, ¿correcto? 6 a 12 años, 104. De 13 a 18, 161. De 19 a 25, 386. De 26 a 60, 1508, y más de 60 años, 314. Esos son los datos, correcto. ¿No? Y acá hay otra clasificación que por salud sí lo tenemos, por este grupo de edades. Vamos a ver el dato que nos alcance, pero principalmente estaríamos utilizando la policía. La siguiente. Pero en esa data yo tendría que poner entre paréntesis que es por parte del sector salud que manejan esa data, ese grupo etario. El de arriba sí, claro. Sí, hacer la diferenciación. Sí. La siguiente. Para las muertes por accidente de tránsito facilita el desglose. Acá es por tipo de usuario. Y ese dato, por ejemplo, con salud, ¿los tenemos, Iliana? Salud tiene esos datos. Para responder esta pregunta 11 vamos a utilizar los datos de salud. Porque en el caso de la policía... Perdón, la anterior también, porque esa agrupación que tiene la policía no obedece a una justificación que nos diga por qué agrupó de 13 a tanto, o sea, cuál es por etapa de vida, por quinquenio, por qué razón, o sea, cuál es el, digamos, concepto epidemiológico que justifica que agrupen, por decir, esos rangos. Claro, ahí no hay un criterio, solamente de esto en quinquenios nada más. No establece lo que MINSA sí tenía como marco, que son analizar el tema de niños, adolescentes, adulto mayor inclusive. Correcto. Entonces, estamos de acuerdo en esa línea, que las cifras del Ministerio de Salud nos va a ayudar a contestar la pregunta de edades, dado que los tenemos en los rangos. Si en caso no tenemos la información, utilizamos el de la policía como segunda opción. ¿Correcto? Ya. El tercero, para las muertes de accidente de tránsito 2016, número total de muertes por usuario de vida. ¿Esas cifras las tenemos, Iliana?
número de defunciones conductores de vehículos motorizados de 4 ruedas y de vehículos ligeros. Perdón, una exigencia acá. El problema va a estar, si se utiliza la información de MINSA, no va a coincidir con ese total que se está dando de la policía. Va a haber un en ese caso, hay que tomar estructuras en todo caso, claro, porcentuales y darle ahí. La especificación que se da en el cuestionario es la fuente que se utiliza haciendo la especificación de por qué ese dato. O sea, el dato principal de muertes que vamos a tener va a ser el de la policía, como pusimos inicialmente, en la primera, 2.686. Pero para la tingencia de la respuesta de las otras preguntas, utilizamos salud porque tiene esa información establecida en su sistema bajo esa figura, pero haciendo el acápite que no va a ser la misma cifra que tiene lo registrado por la policía, ¿no? Además, la OMS le hace estimaciones. Incluso la data de la policía no se pone el número tal cual, se hacen estimaciones. Bueno, por eso decía, no se pueden tomar las estructuras porcentuales y se estiman. Ahora, si se pone el dato global, como se está fijando a 2.696, entonces se toman las estructuras del MINSA y se estiman las cantidades por rangos. Eso es otra figura, ¿no? Sí. Otro detalle. No estamos tomando en cuenta, el Ministerio Público también está haciendo su estadística. Y es un poco más cercano todavía, porque recordemos que la policía pone en la estadística solamente los muertos que se dan en el acto, en el momento del incidente. Y días después fallecen muchas víctimas. Y esa información lo tiene el Ministerio Público. Entonces sería bueno de repente recabar también esa información para que pueda poder dar una información más fidedigna. Diría que hemos revisado también del Ministerio Público, y la mejor información de muerte en realidad quien debería tenerla es salud. ¿Por qué? De salud. O el seguro. Todos los certificados de defunción, todos los certificados de defunción tienen que llegar al Ministerio de Salud. Claro, porque no es fuente primaria, el Ministerio Público. Claro. Entonces, toda la información de certificado de defunción tiene que llegar a salud. El problema es que el sistema actualmente, como se viene recogiendo, es muy lento. Los certificados de defunción no llegan apenas fallece la persona, a veces llegan con bastante tiempo después. Eso hace que nuestra data no esté actualizada, digamos así, a la fecha. Pero sí, si ajustamos eso, podríamos ser un buen comprobante de datos con la policía. La compañía en cuanto a mortalidad. La compañía de seguros, a la PSEC se limitó ahora, lamentablemente no han podido participar, pero ellos manejan siniestros. No van tanto por el tema de muerte o lesiones. Su mirada de recolección de datos principal es siniestros. Por eso es que su información solamente y como APC, como Asociación Peruana de Empresas de Seguros, tienen la información de siniestros concentrada, pero la información de muertes y lesiones lo tiene cada aseguradora. No lo tienen concentrada. Entonces ahí se hace complejo obtener esa información, que también sería una buena fuente, pero no es oficial tampoco, claro. Entonces estos datos, Iliana, nos los puedes alcanzar. Lo de salud, la pregunta 11. Pinza se encarga de la pregunta 11. Acá es un desglose de muertes por defunciones de conductores, ciclistas, peatones, vehículos motorizados, etcétera, etcétera, que es bastante interesante después ver, ¿no? La siguiente, que es la 12, facilite los datos de tasa de mortalidad causada por accidentes de tránsito los últimos 10 años. Si lo bajamos un poquito más, Nilo, ya había avanzado con el cuadrito. Estos son en los últimos años las defunciones por accidentes de tránsito. 3.510, 3.489. Si ustedes se pueden ver, desde el 2014 hemos tenido 2 años interesantes en los cuales, después de este pico alto que se repitió desde el 2007, ha empezado una reducción. 2.956 y ahora 2.656. ¿Es correcto con el dato de la policía? Bueno, yo tengo los últimos años, tengo esta información
diferente. A ver, ¿en qué año? En el 2013 está bien, en el 2014 tengo 2.798. Acá hay que corregir, entonces 2014 por favor. En el 2015, 2.965. Ahí sí está bien. Y 2016, 2.696. Ah, 96 está. Ahí Ya está. Ahí fue una... ¿Está bien eso? ¿El 14? Sí, está bien. El 14, 2.798, ¿está bien? 2.798. Ya, correcto. Ahí están los datos. Y la tasa la vamos a sacar en función de la población de estos 2 años, ya no hubo tiempo. No sé si ustedes de la policía lo calcularon. El consejo lo tiene No, por tasa de mortalidad en los últimos años no. Pero lo vamos a sacar bajo, no hay problema, porque habiendo este dato y teniendo la población INEI, es sencillo sacarlo. Solo para ser rigurosa con los datos, la metodología que utiliza la policía a lo largo del 2007 hasta ahora no ha variado para ese recojo. No. Para tener la certeza de que esa información es histórica y tiene la misma. No ha variado la... esperemos que más bien la podamos variar. Para adelante, sí, yo creo que es necesario ya afinar ya. No, fuente de datos de la policía. Ya. La pregunta 13. ¿Cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto de su país perdido como consecuencia de las colisiones en las vías de tránsito? No se dispone. Este es el único estudio que encontré, que es de 2% 2009 que hizo el Instituto Nacional de Salud, Impacto Socioeconómico de Accidentes de Tránsito, que es un estudio que se realizó en un programa de investigación de accidentes de tránsito hacia el 2009 y en donde concluyeron que abarcaba el 2%. Nosotros les vamos a compartir también el estudio para que ustedes lo vean. Había otro dato que es el que hizo la consultora para el Plan Nacional de Seguridad Vial. Para el Plan Nacional de Seguridad Vial hicieron un cálculo de estimación de costos, pero no sé, como no se aprobó el plan, como fue solamente un trabajo técnico, no sé si podríamos validarlo como, porque eso fue 2015, ¿no, Alexander? Con información hacia 2015 llegaron a un cálculo, 2014, llegaron a un cálculo también de Producto Bruto Interno País. No sé cuál, este sí ha tenido un rigor metodológico, el de acá, este sí ha sido estudio con un rigor metodológico, todo el proceso. El otro sí ha sido más un tema complementario, ¿no? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? No sé si... podríamos dominar los dos de repente, ¿no? En el plan nacional, en el proyecto como tal, estaba en 1.8%. 1.8, ¿no? Por eso que más o menos por ahí va. Entonces, la única ventaja del otro es el tema del tiempo, ¿no? Que no nos hemos quedado en 2009, sino 2014 ha habido un segundo y la variación es poca. Ese es el tema, la metodología es distinta. Sí, eso es lo que a mí me preocupa porque si no nos abordan, o sea, no se muestra seriamente. La metodología, por lo menos de recojo, tiene que ser exactamente la misma. Claro. Ha sido más una metodología, me acuerdo, económica, en la cual han aplicado una fórmula y con los datos de accidentes y han hecho unos cálculos exactos, una estimación, ¿no? Entonces, dejémoslo con este, mejor, no hay problema. Va. Al 2009, sí. Exposición a riesgo de colisiones. ¿Cuál número total de vehículos motorizados? Esto nos alcanzó la Fundación Transitemos, que la fuente de datos es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la Asociación Automotriz, ¿no? Si no me equivoco. Número total de vehículos 5.655.473 al año 2016. Son los vehículos que tenemos en el territorio. ¿Alguna observación? Bajamos. Pero hay una observación elemental, porque solamente tanto la Asociación Automotriz igualmente informa lo que ingresan, lo que se matriculan, la SUNAR también, pero no sabemos cuántos vehículos salen de circulación. Hay una fórmula polinómica, Lucho, que usa el Ministerio de Transporte. Pero es un aproximado. Eso es lo que usa todo el mundo, es una fórmula polinómica que usa todo el mundo. Mientras no se haga un censo. Debería ser un censo anual. Estamos impulsando para que, pero parece que el Ministerio, la OPP debería pedir al INEI ahora que haga el censo, que haga un censo vehicular, para saber exactamente cuántos vehículos operativos hay en el país. De eso se trata. Pero mientras tanto,
se viene usando la fórmula polinómica desde hace muchísimos años y estas son las cifras oficiales. Más adelante vas a ver en el cuestionario y sigue, por favor. A ver, 14.2, número de automóviles de 4 ruedas y vehículos ligeros, 2.360.000. Número de vehículos de 2 ruedas o 3 ruedas ya sobrepasó a los... Esto es como conversábamos con Alfonso, ¿no? Ya tenemos más motos y mototaxis que carros. O sea, lo que hace años atrás parecía muy lejano, ya pasó. Y no es poco, ¿eh? Y la tendencia es más. Camiones pesados, 267.000. Autobuses, 84.256. Esos son los datos. ¿Alguna observación? Bajamos, si no hay ninguna observación. Y ahí está estos son los ingresos. El histórico, ¿no? Los ingresos. Ingresos históricos en los últimos 7 años. Sí, porque la Asociación Automotriz recién toma la emisión y fabricación de la placa de rodaje en el 2010. Anteriormente lo hacía el Politécnico José Pardo. Y los registros no son muy certeros lo que viene en el MTC, así que la base certera con SUNAR y la AP es esta. El año pico fue el 2013. 474.645 vehículos registrados, tanto de 4 ruedas como de 2 y 3 ruedas. Esos son los ingresos y hasta mayo de 2017 ya se han registrado 188.660. Y en ese año son usados también, ¿no? Ahí están usados. Usados Todo, todo vehículo que se obtiene una placa. Ok, ahí está el dato, ¿no? 15. ¿Se ha establecido en su país un sistema de sanciones por puntos? Sí, la ley 29365. Infraestructura. Acá hay, esta parte me pareció bastante interesante porque ha habido modificaciones y qué bueno que tengamos un buen público para responder. Se exige someter los planos de diseño de los proyectos nuevos de infraestructura vial a una auditoría oficial de la seguridad vial o a una evaluación de clasificación por estrellas de la seguridad ante la construcción. La respuesta es no, si no me equivoco. Sí. También en una sesión de trabajo de la Comisión Sectorial del Ministerio de Economía y Finanzas sobre competitividad, en una sesión que se habló de infraestructura, aquel entonces superintendente de Ocitran proponía de que todo proyecto vial debería incorporar como obligatorio el plan de seguridad vial en la obra, cosa que no se hace en este momento. Es aleatoria, pero no se exige un plan de seguridad vial en una obra. No lo tiene. Eso debería, esa recomendación parece que no le hicieron caso al anterior superintendente de la Sutran, pero es importante que los proyectos viales incorporen el concepto de seguridad vial dentro del proyecto. En la construcción del proyecto, sí. Les cuento una anécdota. El operador Norvial, que ve la concesión de Ancón a Huacho, creo que a Pativica, en un trayecto en un punto del trayecto había muchos accidentes por atropello, muchos incidentes por atropello porque los pobladores cruzaron de un lado al otro. Entonces presentó todo para hacer una ampliación de obra tiene que tener SNI, tiene que tener una serie de aprobaciones, etc. Y el Ministerio de Economía y Finanzas se lo rechazaron porque la cantidad de muertos no era suficiente, dado que el valor del fallecido en el Perú solamente considera el entierro. No se considera todo lo que deja de producir, todo lo que, o sea, en otros países el fallecido vale 1 millón o más. Entonces, la obra no se justifica porque hay pocos muertos. Es inconcebible ese concepto, también hay que revisar en el MEF cómo se determina el valor de un fallecido. Porque le están relacionando al SODA, lo que paga el sepelio, 3.500 de repente nada más. Entonces, obviamente, 4 unidades impositivas. Si habían 10 muertos, son muy pocos. Cuando hayan 500 muertos, regresan. Es una cosa de loco. Y no se hizo la obra, porque no pasó el fin. Y justamente ahí lo que se propone es la clasificación por estrellas de seguridad antes de la construcción. Es un proceso de... Pero si tú incorporas que debe tener el plan de seguridad vial en el proyecto, ya avanzaste un montón, porque vas a tener que incorporar una serie de elementos que ahora no incorporan. Exacto. Bien. Quizás una colación, agregando a lo que habla Alfonso, uno de los factores primordiales en esa pregunta que no teníamos tampoco en el Consejo Nacional en el 2013, se sacó una consultoría a través del cual se realizaba
el manual de auditorías e inspecciones de seguridad vial. La auditoría. Exactamente, tanto auditoría como inspección. Auditoría en tanto que todavía está en proyecto, todavía la obra no está entregada, y la inspección cuando ya terminó la obra, ¿no? Post-obra. Entonces, en el Perú no tenemos un registro de auditores. O sea, entiéndase de que para que se logre entender la palabra auditoría en el Ministerio de Transporte tardamos 2 años en convencer a la gestión, en decirle, porque nos decían, nos vas a auditar nuestras propias obras. Y el concepto de auditoría en tema de seguridad vial no pasa por temas de auditarlo, sino en todas las mejoras necesarias para evitar un accidente de tránsito. Entonces, ese manual que se elaboró con una consultora sigue durmiendo el sueño de los justos, porque fue un muy buen proyecto. Me atrevo a decir que inclusive participó Paul Concha en toda la elaboración, porque inclusive nos llegaron a hacer hasta el proyecto del decreto supremo para que salga este manual. Entonces, estoy hablando del 2013, cuando estábamos en ese momento todavía en el Consejo. O sea, era la necesidad, porque en ningún proyecto vial se puede establecer que se haga una auditoría, porque lo primero que solamente podrían participar serían extranjeros, porque en el Perú no hay ningún auditor que esté registrado o haya una institución que lo registre y que le dé esa connotación. Entonces, ese es un grave problema por el que se viene atravesando y por el cual no se puede exigir, no podemos poner esa exigencia. Hoy en día hay algunas obras que sí realmente contemplan aspectos de seguridad vial, porque no hay un plan de seguridad vial en toda la infraestructura vial que se deba desarrollar, pero es algo mínimo. ¿Por qué? Porque en la elaboración del proyecto como tal no hay forma de poder colocarle esta connotación que si uno lee la pregunta como tal, tiene un carácter internacional. En otros países obviamente sí va a haber o tienes un tema de auditoría de seguridad vial o de seguridad, ¿no? César, ¿podrías pasar al colectivo ese proyecto y los números? Lo he requerido. Está ya para firma, es cuestión de reflotarlo en el ministerio. Sí, esta semana inclusive voy a tener una reunión con Paul para ver la posibilidad de que es re importante. Claro, re importante. El concepto de auditoría está muy mal manejado bajo el enfoque de que me vas a... Si lo hablamos en ámbito urbano, María, corrígeme si me equivoco, es competencia que te gusta hacer inventarios viales urbanos. Por supuesto. Pero no se hacen hace 40 años. ¿Qué? No hay presupuesto, ahora hay tecnología que permite que puedan poner presupuesto. Entonces, habría que reflotar ese decreto. Ya está el proyecto, o sea, está hasta el proyecto del doctor. Ya tomé nota para comunicar a la tropa del Concha para que tome revisión. Muchas gracias. Entonces, porque este es un punto importante, porque como bien decía María un momento, no solamente es el tema de... es el entorno, es la vía también, qué seguridad puede tener. Al 17, por favor. El 17 es... Esta pregunta me gustaría que la escuchen con detenimiento. Se exige que las redes viales existentes sean sometidas de forma periódica a lo siguiente. 1. Inspecciones de mantenimiento de la seguridad. ¿Se exige o no se exige? No. Inspecciones o evaluaciones oficiales de la seguridad vial. Evaluaciones de clasificación por estrellas de seguridad. Ya, entonces no se contesta ahí. Ninguna de ellas, ¿no? En caso afirmativo, ahí incluso nos dice, ¿no? En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de las redes viales son sometidas a evaluaciones por estrellas al año, como planificación, ¿no? Debería haber ahí una que diga no, directamente, sí. Porque... Ahí le vamos a colocar una de no. Ahí marcamos no, no. Ahí abajo. Abajo hay que ponerle, ¿no? Ninguna de las anteriores. En el 17. Debajo, en la última parte, debajo del 50%. Ajá. Ahí ninguna de las anteriores digo, muchas gracias. La 18. ¿Se ha establecido en su país algún programa sistemático para canalizar las inversiones y mejorar los lugares de alto riesgo de las vías existentes? ¿Sí o no? ¿Lo de los puntos negros no? ¿No es eso? Yo pensé el tema de puntos negros, pero ese está... ¿Cree que sea insuficiente o pequeño? Sí, lo marcamos sí. ¿Ya? En caso afirmativo, precise si se trata de un programa de gestión de tramos de concentración de accidentes, que creo que ese es el concepto, ¿no? Marcamos eso. Un programa de inversión de un sistema seguro, eso sí no tenemos, ¿no? Un plan de inversión en vías más seguras, tampoco tenemos. César, en el plan metropolitano sí creo que lo hemos llegado, ¿no?
Dentro de la estrategia que se está desarrollando, no solamente como Lima Metropolitana, sino también con todas las distritales, ¿no? Pero eso obedece a la meta 19, si no me equivoco, del plan de incentivos. Está creo, dirigido bajo ese enfoque, independientemente de la labor que viene haciendo hoy en día la municipalidad. Por tanto, discúlpame, por tanto no podría ser un programa, sino fue, digamos, fue una actividad que cumplí en un año X, que no ha tenido sostenibilidad hasta la fecha. Claro, entonces, digamos que todavía está en construcción ese programa, pero no hay nada sostenido sobre él. Claro, es que ahí mi duda era la siguiente, ¿no? Si bien lo que fue la identificación de puntos negros y su posterior continuación tuvo una intervención específica de las municipalidades, en el programa presupuestal también hay un ítem de detección de puntos negros, ¿no? O sea, no solamente fue, el plan de incentivos también estuvo, pero hay la política nacional establecida ahí. El tema es que tampoco, no sé si cubre la definición de programa, solamente está como detección, nada más. ¿Cómo especificaría el programa presupuestal y la detección? Ya, mejor lo marcamos en otros. Claro, le colocamos como en otros acción, es una actividad, no tanto es una actividad desarrollada por gobiernos regionales y por gobiernos regionales a través del programa presupuestal 0131 y por municipales a partir del plan de incentivos, o sea, así ha sido el tema. Por gobiernos regionales y gobiernos locales. En gobiernos regionales, Nino, por favor, pon la actividad por gobiernos regionales en el marco del PP 0131. Y en gobiernos locales por el plan de incentivos municipales. El 19. Dispone en su país políticas nacionales de infraestructura para reducir la velocidad y hacer más seguros los desplazamientos a pie o en bicicleta. Sí. La ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promoción de su utilización como medio de transporte sostenible. Es la que tenemos. Claro, como normatividad más. Sí. Hay una ley que declara de interés el uso, pero ahí quedó nomás. Quedó ahí y dentro de sus puntos, uno señalaba tema de infraestructura, no se reglamentó. Pero no se reglamentó. O sea, claro. Está pendiente su reglamento. Pendiente de su reglamentación. Lo que acaba de salir, ayer tuvimos una reunión en el Banco Mundial, finalmente ya salió el manual de diseño y construcción de ciclovías. Ha sido ya publicado y ahora lo que toca la tarea es queremos volverlo nacional, es decir, que ese documento municipal se convierta en norma nacional, porque las ciclovías están construyendo en otras localidades del país, pero de forma empírica. ¿En qué municipalidad? Lima. Lima Metropolitana. Lima Metropolitana lo acaba de publicar ya. ¿Como ordenanza? O... No es. Hay una. Acá está. Este es el documento. Lo han sacado con Publicher incluido. Resolución de gerencia número 311-2017 Municipalidad de Lima, GTU 19 del 4 del 2017. Y acá está un manual, un documento que fue elaborado con consultores del Banco Mundial, de la CAF, del BID, trabajo largo, pero ya existe esta. Y también en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el último manual del dispositivo de control de tránsito, incorporó por fin, por primera vez, un capítulo dedicado a la señalización para ciclistas, que fue en su momento prepublicado y se armonizó con este documento. O sea, tiene concordancia este manual con ese manual. Lo que falta ahora es, si bien el manual de dispositivos y control es de nivel nacional, este no lo es. O sea, hay un trabajo de ver que el Ministerio lo adopte y lo convierte en norma nacional de tránsito. ¿Qué número es la norma? ¿Qué número es la norma? La norma es Resolución de gerencia. Resolución de gerencia número 311-2017, Municipalidad de Lima, GTU. Gracias. Del 19 del 4 del 2017. Más o menos fresquita.
Sí. Ya, pero ya había una ordenanza, la 1851, que se publicó, que era la ordenanza para la promoción de movilidad sostenible y eficiente a través de la recuperación del uso de espacios públicos para el transporte no motorizado en bicicleta en la provincia de Lima Metropolitana. Había una ordenanza. Ya había una ordenanza. Del 28 de diciembre del Exacto, 2014, sí. ¿verdad? 1851. Ya, esos datos si me los pueden alcanzar sería excelente para integrarlos. Ajá, ordenanza 1851. A ese hay que sumarle la ordenanza 1851 del 2014, ¿no? 2015. 2014. De la Municipalidad de Lima Metropolitana y la resolución de gerencia que ya, ese manual también es bastante importante. También hay algunas disposiciones respecto en el Ministerio de Vivienda, pero no está muy... Manual de ciclovías. ¿Qué es resolución de gerencia? No, lo único es la creación del programa, pero no una ordenanza que es sobre todos los sistemas no motorizados. No es solamente creando un programa, sino además reglamentando y estableciendo las obligaciones de generar manuales como este. Ajá, ese es digamos, el marco. Exacto. El marco. La 20. Indique si las normas... Lo que habría que hacer es, si ya existe la ley de que falta reglamentarla. Reglamentarla. Esa ley. Que declara interés en uso de la bicicleta, que tiene... ¿De qué año es esa? Ya es 2009, creo. 2009, 2007, creo que es esa norma. Esa habría que ayudar a reglamentarla. Es ley. ¿Ya? La 20. Indique si las normas de diseño de las vías donde circulan peatones y ciclistas prevén lo siguiente. 1. Control de velocidad para obtener resultados de un sistema seguro. ¿Sí o no? No. Cruces seguros para los peatones y los ciclistas. ¿Sí? Creo que la normativa está, pero digamos que hay cruceros peatonales, hay un reglamento de resaltos y de rampas. Está reglamentado, pero no, su aplicación es... Claro, pero la pregunta es si las normas de diseño circulan, donde circulan peatones y ciclistas prevén lo siguiente. Control de velocidad para obtener resultados de un sistema seguro. Lo que pasa es que, a ver, no tenemos un manual de diseño de vías urbanas. Acá se usa el manual de diseño de carreteras, también para el ámbito urbano, que está basado en el manual de carretera de Estados Unidos, US Highway Code, de hace millones de años. Todavía falta inclusive la enseñanza en la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de varias universidades no contempla el diseño urbano. Se habla de construcción de carreteras. Sí, pero ahí creo que falta una norma específica. Pero hay que pensar que lo que se aplica en carreteras se aplica para todo el país. O sea, no es que no haya. Lo que pasa es que se suple, digamos, esa manera. Entonces, la pregunta es si hay normas. ¿Tenemos norma de diseño y vías? Sí, esa es la... Más allá que... Ahora, la pregunta es, ¿esa norma de vías que tenemos define o prevé lo siguiente? ¿Prevé el control de velocidad para obtener resultados de un sistema seguro? Yo creo que la consulta ahí hay que hacerse a la vivienda. ¿A vivienda? Claro, vivienda en el desarrollo urbano tiene manuales de construcción de ciudades con todas esas cosas. Está, inclusive hay de ciclovías. Hay una norma técnica que es la 120, que es la norma técnica para edificaciones y infraestructura. El Ministerio de Vivienda. Norma técnica 120. ¿Y ahí estará estos datos? Yo me acuerdo haber visto, cuando estuvimos revisando este manual de construcción de ciclovías, tuvimos que referirnos a vivienda para buscar qué tenían ahí en ciclovías y hay. Porque acá había que consultar a vivienda. Claro, no había encontrado ese dato. Entonces, no sé si Transportes me puedes ayudar para responder esta pregunta. La 20, la vamos a contestar con el Ministerio de Transportes. Haciendo la consulta, vivienda a través de, creo que tiene una dirección de movilidad, ¿no? Exactamente por eso. Dirección de movilidad, pero no sé si han sacado alguna normativa todavía, ese es el tema. En el manual de diseño sí. De construcciones de ciudades. Sí, Dina. Sí, con respecto al diseño de vías, efectivamente tenemos el diseño geométrico de carreteras. El tema urbano, digamos, las alternativas que están indicadas allí, todo es en el campo de señalización.
Por tanto, sí lo tenemos dentro de lo que es el manual de señalización de calles y carreteras. Me parece que hubo una mala traducción en todo caso. Ya. Entonces eso lo vemos ahí, ¿sí? La 21. Hay políticas nacionales y de apoyo a la inversión en el sector de transporte público para aumentar el porcentaje de población urbana que tiene acceso fácil al transporte público. No. Pero hay un plan que se va a sacar, que lo ha hecho la GIS, que es el plan de transporte urbano, política de movilidad y soluciones ambientales. Está financiado por la CAF, que ya está próximo a salir. Pero no existe. Ahorita no existe. Claro, en este momento no. Política Nacional de Transporte Urbano de la CAF. Hemos participado en los talleres, tienen que prepublicarlo todavía, pero sí hay un documento que es Política Nacional de Transporte Urbano, que está siendo elaborado por la CAF con GIZ, y ha habido talleres en provincias, en Trujillo, en Arequipa, en Lima. Y si se fijan las políticas nacionales, por primera vez van a haber políticas nacionales de transporte urbano. Bueno, entonces la respuesta correcta es no, pero le vamos a agregar ahí que se está en proceso de implementación de la política, porque incluso está como un programa presupuestal, me estaban diciendo, ¿no? Se está trabajando el programa presupuestal de transporte urbano, que también ayudaría, me parece, bastante en este proceso. Bien, no, borramos eso, sí. En proceso. Ya. Ahí mi confusión era un poco por lo que sí tenemos, pero no son nacionales y serían subnacionales, lo que es el BRT, lo que es... Lo que pasa es que el BRT no es subsidiado y eso no es una política nacional de inversión, ni mucho menos. Ok. No es. El metro sí tiene subsidio. El metro. Solamente el metro, pero no es una política nacional porque tenemos solamente Lima. Una línea y media de metro solo en Lima. Yeah. Después nada más a nivel nacional. Y lo que es el corredor de la municipalidad tampoco. Es autosostenible. Esa es la respuesta, es autosostenible. Ya, entonces vamos a tachar lo que está en la 2.1, la 2.12, lo tachamos eso. Vamos a colocar ahí que tenemos estos sistemas en implementación. El único es el metro, que sí es subsidiado, pero solamente ubicado a nivel de Lima metropolitana. Y en el caso de los otros sistemas de transporte no son subsidiados, llámese corredor vial y metropolitano, ¿no? Todo lo demás son los sistemas de oficial de bus y bus son autosostenibles. La regla es que todo es autosostenible. Justamente ahí estamos también nosotros impulsando varias instituciones que debe declararse el transporte como servicio esencial de la población. Servicio público esencial, de manera que pueda tener subsidios. El transporte aéreo lo tiene, el metro lo tiene, y el resto de la red no. Bajamos entonces, la siguiente. Sí, ya lo hemos visto, ya sabemos qué vamos a colocar. Entramos a la sección F, creo que vamos a buen ritmo, vamos a llegar a la 1. A la control de velocidad. ¿Dispone su país de una legislación que establezca límites de velocidad nacionales? La respuesta es sí, no hay problema. 23. Si la legislación sobre la velocidad se establece a nivel provincial o estatal, ¿se fijan los mismos límites de velocidad a todos los estados o provincias del país? La respuesta es sí. Ok. 24. Indique cuál de los siguientes mecanismos de cumplimiento suele utilizarse en su país para hacer que se respete el límite de velocidad. Control manual de velocidad. Sí lo hacemos, ¿no? No, sí, pero no, según la norma debería ser automatizado. No podría ser manual. La policía no debería controlar la velocidad manualmente. Ah, entonces ahí la respuesta sería no. No. Pongámosle no. La pregunta dice si existe control manual. Sí existe. Pero no debería. No debería. No debería, pero sí existe manual. Entonces, a ver, ahí tenemos que tener un consenso. La norma me dice que no puedo hacer control manual, pero la policía lo viene haciendo. ¿O se está haciendo? No dice si fuese manual o fijo, solamente control en 227. Claro, control electrónico. Control electrónico. No te dice si es manual o es sistematizado. Ese control electrónico.
El control electrónico. ¿Cómo hace un control Es la única forma de que tú puedas acreditar que has cometido un exceso de velocidad como un medio probatorio fílmico o que te fotográfico. Bueno, la policía utiliza el cinemómetro. Sí, utiliza el cinemómetro. Claro, eso es sistematizado. Porque Acá tienes que escuchar al especialista. El especialista es DGTT. ¿Cómo podríamos responder de la mejor manera? Como dice, o sea, es a través de un medio electrónico, pero eso no, manualmente no hace referencia. Si yo uso el cinemómetro, si soy la policía y está sistematizado, es un medio que me da una data cierta. Manual hace referencia a otro tipo de visual, o sea, de una extracción visual, de un medio fílmico que no es idóneo para medir la velocidad. A eso hago referencia. Si la policía sale con un cinemómetro en la calle, el uso del cinemómetro ya es un medio sistematizado. Claro. Entonces no sería manual, eso voy, no es manual. Digamos que el término que está ahí, manual, no es correcto. Visual, claro. Ya. Pero es que están las siguientes preguntas. Por eso, Ahí especifica. control automatizado de velocidad, ahí pusimos sí, porque sí es un control sistematizado y no hay un estándar, porque puede ser mediante cinemómetros, mediante pórticos o lo que hace a nivel nacional que es mediante GPS. Entonces la respuesta correcta, en base a la pregunta, digamos ahí, sería no. Exacto. ¿No? Pero sí le agregaríamos, se utiliza cinemómetros, ¿no? Hay que leer lo que sigue a continuación. En caso afirmativo, especifica el tipo de control manual y ya. Ahí entra para lo que dice. La respuesta es sí. La aclaración viene en la segunda parte. ¿Qué métodos se utilizan? Obviamente ya se sobreentiende internacionalmente que el uso de un radar o láser es manejado por la policía, ¿no es cierto? Salvo lo del Callao, que son entonces los policías que lo manejan, pero la respuesta creo que sí. No solamente poner Lima metropolitana, porque el GPS y su tránsito a nivel nacional es una mala traducción. Entonces este tema sería básicamente, claro, el otro sería sí. Sí. Lo del principal de Lima no es cierto, porque el sistema de Sutran es a nivel nacional. Ya, borremos eso de Lima, pero a nivel de oficiales de policía, decía Río, por eso era mi duda. Porque cinemómetro solamente es por principalmente en Lima. Lima y Callao. O sea, radar. Ajá. Ahora ahí dice manejado entre paréntesis, o sea, se refiere al cinemómetro. Claro, me parece que va más hacia el cinemómetro. Por eso caso Sutran no lo utiliza, por eso decía solamente Lima y Callao. Principalmente. Claro, principalmente Lima y Callao. Entonces, hay vehículo equipado con cámara y video, equipo láser, eso también se tiene, si no me equivoco. ¿No? Entonces, serían los tres, ¿correcto? Sí. Ya. Bajamos a control automatizado de velocidad. Ahí los términos me van a disculpar, consideré sí en Callao, si no me equivoco, pero no es correcto, según lo que escucho, ¿no? No está bien, pues, Callao fijas. Sí, correcto. Cámaras fijas, ¿no? Sí. Ya, ok. 24.3 indique... También tiene móviles. Ya, marquemos entonces móviles. Tiene móviles, esas camionetas que tiene Callao que... ¿Qué otros más tenemos ahí, Nilo? Cámaras móviles y hay otros mecanismos automatizados, aparte de las fijas y las móviles. Sería pues el GPS. No, GPS no es Sutran. Eso básicamente. Bien, bajamos. Ya, y esta es la pregunta. Acá sí ya viene una apreciación, ¿no? En su opinión, ¿hasta qué punto son eficaces las medidas establecidas en su país para hacer respetar los límites de velocidad? Sírvase calificarlas del 0 al 10. Vamos a invitar a que cada institución o cada representante lo califique. Exacto. Y de ahí vamos a hacer un promedio y sale lo que consideramos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a llamarlos a uno por uno en su opinión. Doctor Luis Quispe, del 0 al 10, ¿cómo lo calificaría? Tal como está la pregunta, ¿hasta qué punto es eficaz? Es eficaz, 10. ¿No? ¿10? Bueno, si es, la pregunta no, es... ¿Hasta qué punto son eficaces las medidas establecidas en su país para hacer respetar los límites de velocidad? O sea, no solo la normativa, sino su aplicación, digamos así. Bueno, a lo sumo 9, porque en el Callao funciona.
Como país, pensemos país. Como país. Desde 25. ¿Cuánto le pondría de 0 a 10? 1 le pondré. Ya, vamos a ver 1. ¿La DGTT? 6. ¿La Molina? Si yo me baso conceptualmente en la pregunta, diría 10, porque el manual está bien hecho, están los parámetros, el diseño de la vía. El tema es cómo lo dices. La implementación. Si tú vas a ejecutar mal, Ya, bueno. Entonces, mi respuesta es sí, 10. porque en La Molina hacemos planteamiento de rediseño de la vía cuando hay accidentes y sí funciona. Ya, correcto. Vamos a respetar la opinión individual porque al final sale un promedio de todos, ojo. Ya. Sí. Más que, por supuesto que las opiniones individuales se respetan, el tema es si estamos entendiendo todos qué es lo que se está preguntando. Claro. La pregunta es si es eficaz. Ya. Repitamos entonces, sí. Claro. Sí, ahora, ¿a qué le llamamos eficaz, no? Yo puedo tener la norma, el parámetro, pero la eficacia me indica si ese parámetro o esa norma me está respondiendo para reducir, por ejemplo, los accidentes por exceso de velocidad. Puedes tener las instituciones. Puedo tener las instituciones, los equipos, el recurso humano, pero si para decir que es eficaz es que me está resolviendo el accidente de tránsito por exceso de velocidad. Pero ¿no? ahí tendríamos que tener en consideración, dice a nivel de país, de las 25 regiones que tiene el Perú, ¿cuántas regiones es eficaz el control de velocidad? Si le decimos a Sutran, en Moquegua es eficaz el control de velocidad, en Cerro de Pasco, en Huancavelica, en Piura, en Amazonas, en La Libertad, de las 25 regiones, ¿podemos decir que somos eficientes en las 25 regiones? Eficaces. Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, yo puedo ser eficaz de repente, acá sí, antes que te dé la palabra Alfonso, antes de irnos al tema puntual, ¿no? Yo de repente en el Callao Nilo me va a decir 10 porque en su región funciona, pero tenemos que ver la misión país, ¿no? O sea, como país no solamente va a funcionar en mi zona, tiene que, como país, cómo está funcionando, ¿no? Sí, Alfonso, el último punto para... Sí, yo pienso que si fuera eficaz a nivel nacional no sería la causa número 1 de accidentes. Exacto. Entonces, no hay eficacia. Exacto. Y además si tú analizas la estadística del SAT, pide la estadística del SAT, ¿cuántas papeletas se han impuesto por exceso de velocidad? Te sorprenderá de ver que es chiquitito. Nada. Entonces no se está haciendo eficaz. Exacto. Y Diana, la última para proceder. Concordancia con lo que dice Alfonso, que es la primera causa y del total del 100% representa entre el 36 y 40% como porcentaje entre todas las causas. Ahora, habría que entender que en el distrito de La Molina tenemos una serie de vías con diferentes jerarquías. Obviamente que en aquellas donde corresponde, es competencia de Lima, nosotros ahí sí notamos mayor incidencia de accidentes. Pero en la competencia nuestra, que es en las vías locales, donde se han generado accidentes de maneras reiteradas, a la hora que se han tomado medidas con la estamos hablando de una cuestión país. Cerramos la idea y pasamos a la votación, ¿ok? Sí, Tina. Bueno, se cortó la idea. El tema es que las estadísticas, si hablamos de estadísticas, hay que tener data. Y acá son supuestos, son opiniones subjetivas. Entonces yo voy a dar, si quiero dar una opinión de país, se hubiese comenzado desde ahí. Ahora, para poder llegar a por qué si es eficaz o ineficaz esa toma, esas herramientas que tenemos a través de las normas, es simplemente por el hecho cultural, por el tema económico, donde las municipalidades también invierten en un tema de planificación en cada zona, ¿no?, que se viene gobernando. Entonces, eso va a ser una mixtura en el país para tener resultados, digamos, un promedio. Yo no me atrevería a decir menos de 5 o más de ello. Yo estoy hablando sobre lo que yo estoy en ese momento trabajando y yo veo esto. Okay, perfecto. Municipalidad de Lima Metropolitana. 3. Transitemos. 1. Policía Nacional. ¿Cuánto? 1. Sutran. 2.
Ministerio de Salud. 1. Consejo Nacional de Seguridad Vial. 1. Otra institución presente. San Isidro 1. San Isidro 1. Protransporte 1. Muy bien. Entonces de ahí vamos a sacar el promedio. Pero básicamente me parece que va entre 3, 1, 3. Sí. La siguiente. Bajamos. Conducción bajo los efectos de alcohol. ¿Se prohíbe en su país el consumo de alcohol entre los adultos? La respuesta es no. ¿Existe en su país alguna ley nacional sobre la conducción bajo los efectos de alcohol? Sí, eso sí existe. Súbelo un poquito, nos saltamos una. Si la legislación sobre conducción bajo los efectos de alcohol se establece a nivel provincial o estatal, ¿es la misma en todos los estados o provincias? ¿Qué mecanismos se utilizan para hacer cumplir las leyes de conducción bajo los efectos del alcohol? Ahí hemos marcado 2. Análisis del aire exhalado en lugares o momentos específicos para determinar si se ha consumido alcohol, incluidos los puestos de control de alcoholemia. Y análisis aleatorios del aire exhalado durante todo el año. ¿Correcto? ¿Hay otro medio? Correcto, ¿no? La siguiente, 30. Similarmente, ahora es, así como hicimos con velocidad, el tema es alcohol. Tenemos las leyes, tenemos para controlar los efectos de alcohol. Estas leyes y su implementación han sido eficaces en relación al alcohol. Pues es subjetiva, como vuelvo a decir, es una opinión subjetiva, pero la idea es evaluar como país, como ciudadanos del país, cuánto le pondríamos, ¿no? Entonces vamos a hacer similarmente el listado. Luz ámbar, ¿cuánto le colocaría el tema de la eficacia del control del consumo de alcohol? A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, sí. Igual, 1. DGTT, 4. La Molina, 4. Municipalidad de Lima, 2. Transitemos. En la estadística creo que la conducción con fuerte de alcohol ha bajado al tercer lugar. Entonces, y yo creo que mejor, antes de dar me gustaría, ¿quién efectúa ese control? La policía, ¿verdad? Sí. Entonces me gustaría escuchar un poco al coronel Tolentino de la policía, cómo están esas cifras a nivel nacional antes de mi opinión. Bueno, las cifras las tiene el capitán Mercado. A ver, por favor, yo te podría... O sea, ¿los programas de control de alcoholemia se hacen a nivel nacional o más en Lima? Más en Lima. Ok. En provincias no se utilizan los alcoholímetros, entonces estamos evaluando a nivel nacional. Claro. Ese 4 puede ser porque en Lima se siente. Como Lima es el 30 y tanto y pico %, influye en la estadística, pero hay que ver cómo está el interior del país. A ver, perdón, Joel, voy a defender mi 1. No es necesario defender su opinión, se toma. El tema es la percepción como institución. La percepción se tiene porque en Lima sí es bastante constante. Claro, no, a lo que yo iba es que la ingesta de licor, si bien es cierto, efectivamente pareciera que ha mejorado en los últimos años, pero la capacidad de control de la policía es mínima. O sea, apenas hay 20 alcoholímetros, creo, en la DIVIAT, no hay más. En el interior, recién me he enterado por el coronel que están comprando como 1.500 alcoholímetros. Pero aún así sigue siendo poco para todo el país, ¿no? Entonces, realmente la ingesta de licor sigue siendo general y lo que se controla es lo mínimo. O sea, creo que... Pero, si me permiten, la pregunta es eficacia. Eficacia. Y si con eso mínimo tú has logrado retroceder, sí es eficaz. El tema es cuán eficaz es. Ahí se aplica el teorema de Pareto, ¿sabes? Así es. Sancionas al 20% y el 80% restante cumple. Así es. O sea, no tienes que sancionar al 100% de los infractores. Entonces el efecto está poniendo el resultado de bajarlo. Sigo pensando en el 1. No es suficiente, claro, sin duda, pero... No es suficiente. Claro, entonces, transitemos, tomando en cuenta la evidencia verbal, Le pongo un 2. 2, muy bien. Policía Nacional del Perú, 1 la tengo. Sutran, 1. Minsa, Consejo Nacional de Seguridad Vial, 3. San Isidro, 1. Protransporte,
3. Muy bien. Continuamos a la siguiente. Se realiza la prueba de concentración de alcohol en sangre a los conductores que sufren traumatismos mortales en colisiones en vías de tránsito. Sí, venimos entendido por el 32. Se hace prueba de concentración de alcohol en sangre a los conductores que sufren traumatismos no mortales en las colisiones mortales de vías de tránsito. La respuesta también es sí, ¿correcto? 33. ¿Cuál es el mejor cálculo del porcentaje de muertes anuales debidas al tránsito atribuibles al alcohol? Ese dato lo tenemos de la policía. ¿Cuántos son los muertes, accidentes mortales? Claro, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor cálculo Sí. del porcentaje de muertes? La traducción no está... Porcentaje, ahí no está muy correcta. En realidad sería el dato. No, porcentaje calculado de muertes causadas por el tránsito atribuibles al consumo de alcohol. Actualmente, ¿qué porcentaje tenemos? No tenemos muertes por consumo de alcohol, tenemos números muertes nada más. Y tenemos accidentes de tránsito por consumo de alcohol, eso sí. Ya. Pero no tenemos específicamente la muertes variable por consumo de alcohol. En ese porcentaje, en 2014 ha sido de 9.5% en accidentes fatales. Fatales. Ya. ¿En accidentes fatales 2016 tenemos data? Sí. Y ahí accidentes fatales, sí. Como accidentes fatales. Pero no accidentes como... No, pero en accidentes fatales yo me acuerdo, coronel, que tenían ustedes por causalidad. Sí tienen. Claro, sí tienen ese dato. Accidentes de tránsito fatales por causalidad de alcohol, sí hay ese dato, si no me equivoco. Ajá. En cuarto lugar. Porque hay por ebriedad del conductor. Exacto. Y también hay... Por ebriedad del peatón. El peatón también. Que se puede sumar y se saca el porcentaje. Con la policía vamos a sacar ese dato. Que no van a alcanzar. ¿De acuerdo? Bajamos. 33, 34, bajamos. Conducción bajo el efecto de drogas. ¿Existe ley nacional que prohíba conducir bajo efecto de sustancias psicoactivas? La respuesta es sí. De ahí pasamos a la 36. Se realizaron pruebas a los conductores que intervienen en una colisión mortal para determinar si consumieron sustancias psicoactivas. Lo que hemos marcado es, se hacen pruebas a alguno de los conductores, no a todos. ¿Es correcto? Sí. Indique qué sustancias psicoactivas detectan las pruebas. Habíamos marcado 2, marihuana y cocaína, que creo que es lo que generalmente se está haciendo, pero no sé si se hacen otras más. Solamente esas 2, principalmente, ¿no? Uso del casco motociclista, 37. ¿Dispone de su país una legislación nacional que exija el casco? Sí. Pasamos a la 39. Nuevamente, la eficacia del uso del casco, ¿no? Es a nivel del país, tenemos la normativa del uso del casco, el cumplimiento de esa normativa, la implementación de la misma, cómo lo vemos o cómo subjetivamente cada institución lo define en relación a eficacia, como país, ¿no? ONG Luz Ámbar, ¿cómo lo calificaría? 4. 4. DGTT, 2. La Molina, 4. Municipalidad de Lima. Bueno, en Lima veo que sí se usa casco, ¿no? Pero a nivel de provincia no podría decir porque no viajo mucho. Podría poner 3 de repente. Ok. Transitemos. 4. Policía Nacional. 3. Sutran. 4. Ministerio de Salud. 2. Consejo Nacional. 2. San Isidro. 2. Protransporte. 7. Muy bien. Pasamos a la siguiente. 40. Igual, este dato lo sacamos como conversamos con Alfonso, nos pedía el dato de porcentaje de uso de casco en usuarios de vehículos motorizados de 2 ruedas. Esta no es un indicador que se levante, a menos que me equivoque, por alguna de las instituciones presentes. El Consejo ha hecho un estudio en 2012 o 13, en todo caso tendríamos que considerar, en encuestas nacionales y estas que son internacionales se usan lo último disponible. Exacto.
consideraríamos lo mismo en la encuesta anterior si es que ya estaba el estudio listo, ¿no? Este estudio Pero lo hicimos con la metodología de los ICEBI. Claro, como Observancia en un tramo concreto, el peaje Conchana hasta Pucusana, durante los días de Semana Santa, con observadores bajo la metodología de los ICEBI en cada uno de los puentes. Y se observaron la conducta de los usuarios de la vía, incluida motociclistas. Y una de las cosas que más nos llamó la atención del resultado era que cómo había descendido mucho el uso del cinturón de seguridad. Acá justamente esos datos los hemos colocado, que ellos son estudios 2014, ¿no, Alfonso? ¿El del Consejo también es 2014? ¿Y dónde fue lo del 2014? ¿El Consejo en dónde lo desarrolló? No sé si son en 9 o 13 ciudades, pero están los resultados en la página web de... Eso también se hizo con el OICEBI. Justamente aprovechamos, en ese entonces el Consejo nos pidió el apoyo, se trajeron unos consultores de Argentina, tengo entendido, y con la misma metodología que empleó para el estudio del Consejo que se hizo en distritos, a nivel algún estudio nacional se empleó para hacer la carretera. Excelente, entonces vamos a dejarlo de aquí, pero sí le pedí al Consejo que nos pueda alcanzar el estudio, como es más amplio, dado que abarca otras ciudades, podría ser un dato más certero, digamos así, ¿no? Entonces vamos a complementarlo con el estudio del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es el mismo año incluso, 2014. Sí. Se aprovechó justamente la presencia de los ICEBI para hacerlo. Excelente. Cascos, ahí hablaba que en el estudio que tiene Transitemos, 98% de uso del casco entre los conductores. Bajamos un poco más, estudio observacional, bajamos a la siguiente, la 40.3. En pasajeros 95%, bajamos a la siguiente. Uso del cinturón de seguridad. ¿Existe en su país legislación nacional que exija el uso del cinturón de seguridad? La respuesta es sí. La pasamos a la 43 y llegamos nuevamente a la opinión subjetiva, ¿no? El cinturones de seguridad, existiendo la política y los controles que tenemos, ¿cómo ha funcionado la aplicación conductual del cinturón de seguridad? Creo que esta es nuestra norma de mayor éxito, se puede decir, ¿no? Sí, pero solo en Lima, porque a nivel de las regiones la gente no usa cinturón. Eso es... Todos los conductores, pero ni siquiera el copiloto. Eso es lo que habríamos que revisar, ¿no? Entonces vamos a pedir la opinión. La ONG Luz Ámbar, del 1 al 10. Del 1 al 10. Cinturón de seguridad. 3. Lima nada más. DGTT. 6. La Molina. 4. Municipalidad de Lima. 5. Transitemos. 6. PNP. 5. Sutran. 5. Minsa. 4. Consejo Nacional de Seguridad Vial. 6. San Isidro. 4. Protransporte. Precisando que solo usan los que van delante, ¿no? Porque detrás usualmente nadie usa. Nadie usa. Claro. Nadie usa. Sí. Ni en Lima usa. Muy bien. Gracias. Acá es el más alto, casi siempre. La siguiente, pasamos. Igualmente se hizo un estudio de cinturones de seguridad, 85% de su uso, lo que mencionaba Alfonso, en conductores, lo cual hasta se ve reducido, bajamos. Y no se tenía el detalle en el estudio de asientos delanteros o posteriores, ¿no? Que ese era un dato, era muy difícil. Solamente era conductor. Ajá, bajamos a lo que es acá. ¿Existe una legislación nacional que exija el uso de dispositivos de retención para niños? La respuesta es sí. Sí. La 47. En su opinión, ¿cuál esta ley de dispositivos de retención para niños, la eficacia que se tiene a la fecha, igualmente, por favor, Luz Ámbar? 1. DGTT? 1. La Molina? 2. Municipalidad de Lima? 1. Transitemos. PNP. 1. Sutran. 1. Minsa. 1. Consejo. 0. San Isidro. 0.
Protransporte, 0. Jalao. Dispone de datos nacionales sobre el porcentaje o la tasa de uso de dispositivos de retención para niños. No tenemos estudios relacionados a ese punto, ¿no? Y bueno, la siguiente, eso se responde siempre y cuando se responde el anterior. Uso del teléfono móvil. 49. ¿Se recopilan sistemáticamente datos en su país sobre el uso del teléfono móvil? La respuesta es no. ¿Existe en su país una legislación nacional para reglamentar el uso? Sí, eso sí. Sistema de vigilancia y respuesta posterior a la colisión. Ya esta es la última parte. ¿Dispone su país de un sistema de registro civil para registrar los nacimientos y las difunciones? Y la respuesta es sí, contamos con eso. El dato no lo tenemos, vamos a coordinarlo con el Ministerio de Salud, el dato de las defunciones que se tiene en registro civil, que van a ser del año 2015, según lo que menciona Iriana, ¿no? 2015. Indique si la respuesta es, y es escala nacional, vamos a marcar que es todo volumen a escala nacional. 52. ¿De funciones relacionadas a las colisiones? Nosotros tenemos de todas. Para colisiones, sí. ¿Dispone de su país de un registro de traumatismos, registro nacional? Sí. Tenemos la vigilancia epidemiológica de lesiones por accidentes de tránsito, que lo desarrolla la Dirección de Epidemiología. ¿Se ha realizado alguna vez en su país una evaluación estandarizada a escala nacional de los sistemas de atención prehospitalaria y hospitalaria de urgencias? La respuesta es no, no hemos hecho una evaluación. ¿O sí? ¿Se ha hecho Fanny no hay que contactar con ella si se hizo solo a nivel de Lima o se hizo a nivel del país? ¿Como estudio de defensa nacional o...? No, cuando estaba en DGCP. ¿En DGCP? ¿Fanny Ortiz? Sí. Ya. Vamos a... Ponle ahí Ministerio de Salud para corroborar. Fanny Ortiz. Sí. Ok. Vamos a tener. Hay una vía de certificación oficial avalada por el gobierno para los proveedores de atención prehospitalaria. Ahí viene un tema, nosotros no lo tenemos oficialmente, o sea, como oficial no, Bomberos tiene una evaluación, pero es una evaluación básicamente de criterio internacional, no es nacional, lo que es el HTLS y PHTLS, por tanto no lo tenemos. ¿Cuál es el número total de proveedores de atención prehospitalaria que cuentan acreditados por el país? No, tampoco tenemos ese dato. ¿Cuál de los siguientes programas especializados o subespecialidades están plenamente acreditados para los médicos? Hay medicina de urgencias, sí. Hay cirugía traumatológica, también tenemos. Bajamos a las 56. Cursos de especialización de posgrado para las enfermeras en el campo de la atención de urgencias o atención traumatológica, sí. También tenemos esa especialidad para las enfermeras, ¿no? Finalmente, elija el tipo de cobertura del número telefónico del Servicio Nacional de Urgencias. La pregunta que hemos, lo que hemos marcado es, ¿hay uno o más números de acceso a los servicios de atención de urgencias con cobertura parcial? Hay zonas del país sin cobertura, ¿correcto? ¿Viviana? Claro. No todas las provincias lo tienen, por ejemplo, ¿no? Todavía. O sea, hay, por ejemplo, tenemos bomberos, pero los bomberos no están en todas las provincias. La policía, el 105... También funciona en Lima. En Lima. Y nosotros como SAMU que tenemos el 117... No, pero el número del SAMU funciona a nivel nacional. O sea, no sí. damos otro número, solo que el servicio, el programa no está implementado. No está en total todavía, ¿no? Entonces, por eso tiene esa figura. ¿Cuál es el porcentaje calculado en su país de personas con traumatismos causados por colisiones que sufren alguna discapacidad a largo plazo como consecuencia de esas colisiones? ¿Eso lo podemos sacar con la vigilancia, Ileana? Sí, estoy revisando también, pero hay que consensuar con el INR para tener el mejor dato. MINSA nos vamos a través del Ministerio de Salud lo vamos a determinar. Listo. Eso es. Bien, creo que ha sido una mañana bastante larga e interesante, espero que no se hayan aburrido. Ha habido todo un tema de discusión de mi parte y de parte de Meredith. Muchas gracias por su presencia y ojalá que en algún otro momento tengamos oportunidad de reunirnos, porque ha sido bastante interesante la mesa de discusión para revisar varios puntos, ¿no?
de repente haremos otra reunión para ya socializar los resultados finales y lo que mencionaba Iliana respecto a lo puntual.